RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer contacto con el señor Robert Villalba, analista político, especialista en comunicación política. Él se encuentra en Junín y, como siempre, tiene la amabilidad de compartir la comunicación a través de Hora de Cambio en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Villalba, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. ¿Cómo está analizando toda esta situación, ¿no? Hay negativa tras negativa, pero la prensa hace su labor, el Ministerio Público también hace lo propio, ¿no? Y entonces se van configurando, ¿no?, en un mosaico cómo cada uno de estos personajes sí tenía relación, cada uno de estos personajes sí se conocía, cada uno de estos personajes sí tenía intereses, ¿no?, subyacentes, ¿no?, que después se han ido conociendo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender todo esto y qué efecto puede tener en el plano político, en el plano de la comunicación política? Bien, en realidad en toda sociedad moderna hay fundamentalmente hay tres actores sociales: los políticos, la opinión pública y el sistema de medios de comunicación. Esta interacción es lo que determina el rumbo de una sociedad. En este caso, en el caso peruano, el presidente Castillo, por ejemplo, él tiene un estilo de gobierno donde, de alguna manera, con sus silencios pretende, o para su equipo de gestión, pretenden pues llenar los vacíos que la opinión pública necesita tener respuestas. Como hay vacíos de comunicación política, por ejemplo, comunicación de gobierno, los otros actores, el segundo actor que se inserta ahí es los medios de comunicación, la prensa en general. En toda democracia cumple un rol, cumple una labor, un objetivo, que es presentar la información, presentar los hechos, y la opinión pública esclarece, se informa y emite una opinión. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? En estos momentos tenemos un presidente con más de 100 días de silencio de prensa, y los medios de comunicación cumplen su función destapando hechos concretos de corrupción, o lo que se parece así, y finalmente la oposición política, que también goza de un alto desprestigio, intenta hacer su función. O sea, estamos ante un hecho: silencio presidencial, desembalse de denuncias, desembalse de presuntos hechos irregulares, corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, exacto. ¿Hasta cuándo se va a poder seguir manejando esta situación, no? No es habitual que un jefe de Estado, que un presidente de la República guarde silencio. Usted es un especialista en comunicación política, ¿no? Y justamente una de las fortalezas del sistema democrático, una de las fortalezas en un gobierno es saber comunicar, llegar a la población, ¿no?, y no sustraerse muchas veces en temas que son relevantes, ¿no?, y que la población exige una respuesta, ¿no? Exacto. Hay un fenómeno que está ocurriendo en Latinoamérica. Estamos los presidentes, casi todos los presidentes en Latinoamérica, México, Centroamérica, América del Sur, están teniendo altos niveles de desaprobación. Y el más alto es el presidente peruano, con más del 70-75% en desaprobación, Pedro Castillo. El único presidente que tiene, digamos, los niveles promedios de aceptación es López Obrador en México. ¿A qué se debe esto? Entre otros factores, es que el presidente López Obrador, por ejemplo, todos los días, a partir de las 7 de la mañana, sale en entrevista mediante una conferencia de prensa. Es una conferencia de prensa larga, de casi 2 horas de duración en promedio, pero ¿qué hace? Informa e intenta comunicarse con la opinión pública, intenta defender su gobierno, intenta dar respuestas a lo que él considera que son ataques mediáticos o ataques políticos. Pero cuando tenemos un estilo de gobierno en silencios, como el caso peruano, es donde la ciudadanía en general se llena de incertidumbre. Esta incertidumbre en algún momento va a tener un chispazo, va a generarse una chispa, una convulsión, y en ese momento pues nadie apostará por el gobierno en turno.
Hoy día tiene el presidente Castillo 76% de desaprobación. ¿Qué significa? 7 de cada 10 peruanos rechazan su mandato, su gestión, la desaprueban. Entonces son altos niveles de desaprobación. ¿Qué tarea es que se debe haber hecho desde un inicio? La transparencia, la concertación democrática, la búsqueda de consensos políticos con diferentes sectores sociales, que no se hizo. Todo lo contrario, se intentó tener el discurso desde la campaña, que era un trabajo, que era una lucha entre pobres y ricos, entre el amo y el esclavo. Ese discurso, ese mensaje han intentado seguir llevando a lo largo del gobierno. Y hoy día no son tiempos para dividir a las sociedades, entre ricos y pobres, entre blancos. O sea, las sociedades modernas, Europa y Norteamérica, lo que se busca es la unión, la concertación, la búsqueda de consensos, la búsqueda de integración, integrar a todos en un gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, señor Villalba, cuando el presidente en algún momento se anima a salir, ¿no? O sea, tiene tanta agenda que responder, tantas preguntas que responder, que se complica la situación. Ya no es el tema de la crisis política, ya no solamente es el tema de la pandemia, ya no solamente es el tema de la inestabilidad cuando nombra a sus funcionarios, sino también el tema de la corrupción, ¿no? Un tema que él, como usted bien lo ha mencionado, lo llevó como bandera política y lo llevó a la presidencia de la República, ¿no? Donde superponía siempre que su gobierno era un gobierno del cambio y que no se iban a aceptar los errores del pasado, entre ellos la corrupción. O sea, cuando el presidente se anime a darle una explicación al país, probablemente sea tarde. Lo que ocurre es que esto pasa casi con la mayoría de gobernantes cuando llegan a asumir el poder, un alcalde distrital, provincial, un gobernador, un presidente de la República, sufren una suerte de una enfermedad psicológica que se llama enfermedad psicológica de Ubris. Esta enfermedad, por lo general, lo que procura es que los gobernantes se vuelven ciegos y hacen caso a todo lo que sus cortesanos o sus pretonianos, remontándonos a la época de Roma, de Nerón, los pretonianos son los que les generan, se le construye un escenario distinto a la realidad que vive la población. Es ahí donde se genera una crisis política, una crisis social. Pero para cuando entra, digamos, en reflexión racional, los gobernantes ya están. Ya dejaron el gobierno, ya dejaron de tener el poder, ya dejaron de tener escolta de seguridad, y todos los cortesanos que lo rodeaban ya no están. Eso en el Perú es una característica de los gobernantes. Lamentablemente o desafortunadamente para los peruanos, nuestros últimos gobernantes presidenciales están están procesados por la justicia. Hay un politólogo hace algunos meses comentaba, ¿no? El politólogo Mario Riorda. Él decía, o en el Perú la justicia es tan buena o los políticos son tan malos. Y esa línea, esa tendencia digamos, de etiqueta sobre corrupción, al parece que alcanza y le va a alcanzar al presidente Castillo. Dejará el gobierno en algún momento, yo sospecho que más antes que tarde, y entonces entraremos nuevamente en el péndulo social. Ojo que este es un tema de izquierda a derecha. El expresidente Pedro PPK, Pedro Pablo Kuczynski, tiene temas de corrupción que hoy día, bueno, tiene, digamos, una restricción domiciliaria o gobierno en libertad. Sin embargo, es un representante de la derecha del Perú, y entonces no etiquetemos rasgos ideológicos sobre quién es más corrupto que quién. ¿A qué tanto en las actuales circunstancias en el país pesa el tema de la corrupción, señor Villalba, ¿no? Bueno, en realidad los países que han salido adelante sobre el tema de corrupción son los que han aplicado la tecnología, donde a través de la innovación ha ido más adelante que la corrupción. Por ejemplo, en Norteamérica los sistemas de prevención de la corrupción están de la mano con la tecnología. Mira, yo tengo un hermano que vive allá en Norteamérica y él me comentaba, ¿no?
te infraccionan por una papeleta, con una papeleta de tránsito en la ruta. Sin embargo, en Norteamérica uno puede trasladarse al otro estado, subsanar esa infracción y dar cuenta que se subsanó la falta. En consecuencia, se anula la papeleta. Pero en este país es todo lo contrario. Entonces, todos intentan sacarse, evadir la responsabilidad, evadir la papeleta, la infracción, y se genera la corrupción contra el policía. Entonces, si la innovación, la tecnología no va delante de la gestión pública, delante de la corrupción, estamos siendo de manos, estamos atados de manos. Hay formas de evadir eso. Sin embargo, es un mal social que corroe las sociedades, ¿no? Corroe la democracia, corroe la política, corroe la educación. Entonces, si vamos en ese camino, o sea, al final vamos a elegir, nuestros políticos que elegimos, cada vez se agudiza más estas contradicciones. Hoy día, probablemente, el presidente Castillo probablemente no va a terminar sus 5 años de gobierno. El antecedente, ¿cuál fue? Sagasti con pocos meses, Merino con unos días, PPK no terminó su mandato, Vizcarra tampoco. Entonces, si seguimos esa tendencia, es probablemente que el que suceda al presidente Castillo tampoco va a terminar su mandato. ¿Por qué? Porque hoy día, en esos tiempos, tenemos una sociedad, una población mucho más informada y con mucha más capacidad de emitir una opinión sobre aspectos de la política, estimado. Y a ello se suma el otro factor, señor Villalba, ¿no? El descrédito de la clase política, ¿no? Porque ya no solamente estamos ingresando a que hay una crisis de valores, hay una crisis en el tema de la corrupción, ¿no? La clase política está totalmente, ¿no?, venida a menos, ¿no? Y eso lo podemos observar ahora que se acercan las elecciones para gobiernos regionales, gobiernos provinciales o alcaldías distritales, ¿no? Cómo la clase política salta de un bando a otro, ¿no? Cómo se reacomodan, ¿no? Y la opinión pública sí los conoce, ¿no? El efecto de las redes sociales es muy potente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a superar esta situación, ¿no? ¿Cómo es que podemos ingresar y generar confianza en el elector hacia adelante, ¿no? Si siempre va a pensar, ya no solamente significa la etiqueta de izquierda o derecha, porque la corrupción siempre está en ambos lados, ¿no? Claro, el asunto es que algo de bien trae esto consigo. No todo está mal. Cuando podemos opinar de política, podemos tener dos posiciones, una posición optimista y una posición pesimista. Yo me inclino más por el lado más optimista. ¿Por qué? Porque si tú tienes una sociedad un poco más informada, entonces los niveles de mentira que oscilan o caracterizan a los políticos se reducen o se quedan al descubierto. Hace 30 años o 40 años, una mentira de un político, que es una característica, como vuelvo a decir, una mentira todavía tiene cierto trecho de duración, incluso podría durar todo su mandato. No olvidemos que el expresidente Alejandro Toledo, él llegó a tener niveles del 90% de desaprobación, sin embargo, duró los 5 años de gobierno. Pero en este caso no, o sea, en estos tiempos, el presidente Castillo no tiene ni un mes, no tiene un año y ya rebasa los 76% de desaprobación. A los 5 años difícilmente que dura, porque cada vez hay más gente opinando e informándose indistintamente, por radio, televisión, prensa escrita, o en este caso las redes sociales, como es el canal de RCR Perú, ¿no? Entonces tiene más, canales para informarse. ¿Qué está produciendo? Que la población misma está licuando la realidad que llega a sus teléfonos celulares. La población ya no necesariamente cree lo que dicen los políticos, lo que incluso informan los medios de comunicación, sino que crea su propia opinión. Por eso es que yo veo en los últimos días que dice que se hacen llamados para salir a concentraciones, movilizaciones, para echar al gobierno.
pero la gente no necesariamente se está volcando a la calle a movilizarse para echar al gobierno. Eso no significa que el gobierno tiene un alto respaldo, es todo lo contrario, sino que la población en el momento que crean conveniente saldrá a marchar a las calles. O sea, podríamos estar ante un embalse, en medio de toda esta crisis, podríamos estar ante un embalse, una reacción que probablemente sea mayor de lo que muchos piensan. ¿Eso Sí, puede? es cierto, ocurrió una chispa o una chispa social, ocurrió en Ecuador, ocurrió en Colombia, ocurrió en Chile, incluso esto ocurrió antes que caiga antes que se caiga la dinastía de los el zar en Rusia. El zar vivía toda una opulencia, toda una vida alterna, paralela con Rasputín frente a la sociedad rusa que se moría de hambre, ¿no? Lo mismo ocurrió en Francia, en la Revolución Francesa, en 1789. Entonces, sucesos para sí encapsulan a los políticos, negándose él y su entorno a que se vive o que se esté ingresando en una situación de crisis. Y esa crisis tiene niveles, van avanzando, y llega un momento en donde se desencadena, comienza el detonante, y no hay nada que pare eso. Finalmente, señor Villalba, ¿no? Usted ha descrito con claridad, ¿no?, que los políticos se obnubilan cuando llegan al poder, ¿no? Y esa es una experiencia de muchos presidentes, ¿no? ¿Y por qué les cuesta trabajo tener una lectura directa de lo que ocurre en la sociedad? ¿O por qué les cuesta trabajo recoger las recomendaciones de sus asesores, ¿no? Porque tiene asesores de índole político, económico, también en comunicación política, ¿no? ¿Por qué cambian? Mire, en realidad o tienen buenos asesores o malos asesores, o sus dirigentes políticos son buenos y malos, que estuvieron preparados para ganar una campaña electoral, más no para gobernar. Eso es distinto. A juzgar una campaña electoral por el plan de gobierno, probablemente el presidente de la República sería otro, en estos momentos, en el caso de Perú. Pero lamentablemente la población no vota necesariamente por un plan de gobierno, vota por el candidato, por el político que más le simpatiza, por más un poco más confianza le genera. Ese es el tema, esos son los niveles. Entonces, cuando tú haces que un político intenta explicar racionalmente todo lo que puede hacer por un distrito, por una localidad, por una provincia, por una región, por un país, entonces se distancia de la gente. Es una realidad que ocurre, no es exclusivamente en Perú, es una realidad que ocurre en el mundo. Donald Trump no es más inteligente que Hillary Clinton, que Barack Obama. Sin embargo, ganó la presidencia. Ahora mismo en Colombia, en estos momentos, Gustavo Petro está a punto de perder la elección presidencial frente a un candidato que proviene de afuera de la política, un político que no es necesariamente tradicional. ¿Cuál es el problema? En la etapa de gobierno. En la etapa de gobierno, ¿cómo se gobierna? ¿Con qué gente se rodea para gobernar? Eso es muy importante. ¿Qué se ofrece? La oferta electoral está bien para la campaña, pero ya en gobierno se trata de gobernar. Muy bien, señor Robert Villalba, analista político, especialista en temas de comunicación política. Ha sido un gusto conversar con usted. Se encuentra en Junín y como siempre le agradecemos la amabilidad. Muy amable, con mucho gusto. Y Hora de Cambio. Un fuerte abrazo a la distancia. Muy amable. Gracias. Muy amable. Conversamos con el señor Robert Villalba, analista político y especialista en comunicación política, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.